Dios es bueno. En esta hermosa tarde, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos. Y le damos gracias al Señor por su vida, por su sintonía, por su familia, porque está allí en su casa y podemos llegar a su corazón con la palabra de Dios que cambia, que transforma, que nos da propósito. Les bendecimos en esta hermosa tarde, en este día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Esta palabra ha sido un rema en mi vida y creo que cada día Dios lo ha hecho. Cada día son nuevas sus misericordias. Su amor es eterno, incomparable, inmensurable. Así que a Dios sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Así que le damos gracias a usted que nos sintoniza. Nuevamente queremos recordar algunas cosas que están en planes, en proyectos, en la reapertura de nuestra iglesia, aunque ya usted sabe que hace un poco más de un mes, iniciamos, como me dijo el Señor, con la intercesión de madrugada. Ahí están los intercesores. Mañana tenemos nuestra reunión con los servidores y líderes desde las 5 de la mañana. Esto lleva un aproximado de unos 17 años. Así que también ha sido restaurada esta reunión semanal cada martes. Si usted es un líder de Ágape, un servidor, usted está invitado a venir mañana a las 5 de la mañana, 5:15. Estaremos allí orando, alabando a Dios, recibiendo una palabra de parte de Dios a manera muy personal para el liderazgo y los servidores. Y luego entonces planificamos un poco, porque ya estamos en esa etapa de volver, de restaurar algunas cosas y de comenzar de nuevo a hacer cosas nuevas, porque Dios nos ha llamado a hacer cosas nuevas. Así que el cielo no está cerrado, el cielo no tiene pandemia, el cielo no tiene cuarentena, y la obra de Dios en este ministerio se siguió haciendo. Desde el primer mes de la cuarentena nosotros seguimos trabajando, estamos en las calles, vamos a continuar en las calles. Este ministerio no va a detenerse, va a ser parte de la añadidura que tendremos y seguiremos siendo bendición. Así que también quiero anunciar, en nuestro primer culto de noche será el jueves 1 de octubre, será un culto de damas, nuestra reunión mensual. Todas las mujeres de Ágape están cordialmente invitadas para ese 1 de octubre. A las 6 de la tarde les esperamos en la comunidad apostólica Ágape en la barriada Generación 2000. Sean invitadas, sean cordialmente invitadas para que puedan llegar a esta reunión. También una reunión con ministración del Espíritu Santo, con planificación, y todo lo que el Espíritu de Dios quiera hacer esa noche será de gran bendición. Como no tenemos todas las sillas por las medidas de bioseguridad que necesitamos tener, usted tiene que reservar su puesto, reservar su cupo y llamar a la secretaria, la pastora Aura, y allí ella le va a confirmar que hay una silla para usted. Hágalo con tiempo. Y también queremos recordar el ayuno, sábado 26, que es el próximo sábado. Estaremos orando también. Igualmente habrá personas en la entrada revisando que usted está en la lista, que usted llamó y que usted confirmó que iba a ir y que usted se le guardó un lugar. Sábado 26, todas las iglesias de Panamá, del mundo entero, que se suman a este gran ayuno, estaremos intercediendo, orando, clamando, gimiendo al Dios que hizo todas las cosas posibles, al Dios que nos ha permitido volver a nuestras iglesias, y vamos a bendecir el dulce nombre del Señor con humillación, con ruego, con cilicio. Sábado 26. Yo creo que ya hay lista, no tenemos ni 100 puestos en nuestra iglesia, pero llegue usted. Hágalo a tiempo para que usted tenga un lugar. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que íbamos a volver, declaramos que este tiempo iba a llegar, y así es. Hemos estado viendo la gloria de Dios y la bendición de Dios. Quiero leer la palabra del Señor. Aleluya. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y declaramos la bendición de Dios sobre su vida. Corazones que son terreno fértil esta tarde.
La Biblia dice del versículo 35 en adelante. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª, dice la palabra. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos en esta tarde por esta palabra, por nuestros corazones, por los que están privados de libertad, porque no nos olvidaremos de ellos, por los que están en los hospitales, por los que están, Señor, en el transporte, Señor, público. Oramos, Señor, agradecidos que podemos predicar tu palabra, que podemos recibirla, que podemos transmitirla, Señor, a través de este canal. Bendice su familia, sus vidas, su casa, de los que nos escuchan. Bendiga a sus vecinos, sus seres queridos. Oramos dándote gracias, Padre. Gracias por el privilegio de servirte, Señor. Gracias, Señor, por la liberación, por la sanidad, por la restauración de las familias en esta hora. Llega allí, Padre bueno, al hospital, llega a la cárcel, llega allí al transporte público, a nuestros gobernantes. Llega allí donde hay una necesidad, Padre, donde alguien necesita que aparezcas con recursos. Tú eres el Dios soberano y poderoso, que no tienes límites ni fronteras. Suple para las necesidades, Señor. Oramos dándote gracias por este tiempo. Toca las vidas, libera las cargas pesadas, sana las heridas del pasado, el corazón, el alma. Restaura y levanta la familia, Padre. Oramos por un toque divino. Oramos, Señor, por un empezar de nuevo. Padre bueno, hemos hecho planes, pero tú tienes propósitos con el hombre. Que se cumplan esos propósitos. Que se cumplan tus planes y tus proyectos para nuestra familia. Señor, para nuestras generaciones los bendecimos y declaramos, Señor, que tus promesas se cumplirán, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted diga amén ahí en la casa. El Señor no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de su familia, de ese ser querido que tal vez está en el interior como mi mamá. La bendecimos y declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ella y la defiende. Que hay ángeles guardianes y custodios para los suyos. Que hay ángeles guerreros que pelean las batallas. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor una vez más por su vida, por su familia y por estar en sintonía. Aleluya. Queremos recordar y pensar, hablar de esta palabra, y traemos un título para ella, de esta enseñanza, y titulamos De Simón a Pedro. Y el Espíritu Santo me hablaba el porqué y lo que ocurre en este encuentro. Es su primer encuentro con el Señor Jesús. Ellos habían oído a Juan, ellos habían visto a Juan el Bautista como aquel maestro, como aquel que bautizaba, como aquel que enseñaba, como aquel que los reprendía, que le decía generación de víboras, que le decía arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tenían a un Juan el Bautista que nosotros sabemos que la Escritura dice que vino a preparar el camino del Señor.
vino a abrir ese camino, vino a preparar los corazones de los hombres. Yo pensaba esta tarde, porque ciertamente que había silencio, ciertamente que cada uno estaba haciendo lo que quería, pero se había anunciado, se había declarado, Dios había dado promesas a los hombres de que vendría el Mesías, el que iba a restaurar todas las cosas, que vendría el Hijo de Dios y que vendría ese judío, aleluya. Y ellos creían que iba a ser un rey. Y bueno, sabemos todo lo que ocurre cuando Jesús nace, porque no nació en un palacio como los reyes, sino que nació en un humilde pesebre. Así que hubo mucha contrariedad con el nacimiento de Jesucristo. Entonces vemos que Juan el Bautista viene entonces anunciando, predicando, llamando al arrepentimiento, hablando la palabra del Señor. Viene Juan el Bautista abriendo el camino y tocando los corazones. Viene Juan el Bautista preparando el corazón para que el hombre reciba a Jesucristo, reciba el Evangelio, reciba el mensaje, reciba la salvación del alma, y que lo libere de la muerte eterna, que era lo que los hombres por causa del pecado todos merecíamos. Encontramos que llega Jesús, inicia su ministerio. Recuerda que Juan dijo que era necesario que él menguara para que Cristo creciera. Así que parece que aquellos que habían estado escuchando a Juan el Bautista ahora tienen un encuentro con Jesús. Y dice que cuando, volviéndose a Jesús, verso 38, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Porque recuerde que él fue anunciado por Juan el Bautista, pero fue anunciado de una manera tan tremendo que dice que era el Cordero de Dios, el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Yo quiero leer esto porque tiene que haber una razón por la cual aquellos hombres, discípulos, algunos de Juan el Bautista, comenzaron a seguir a Jesús. Y la Biblia dice el siguiente día, verso 29 del mismo capítulo 1 del Evangelio según San Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con todo esto ellos tenían ganas de seguir al Señor. Y dice la Biblia: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Y allá hay revelación. Y el que tiene oído para oír esta tarde, oiga lo que el Espíritu dice. Porque había una revelación para aquellos días y hay una revelación para nosotros hoy. Porque hay profecías que se van a cumplir en este tiempo. Porque hay palabras que nos fueron anunciadas. Aún Jesús no había nacido, pero era antes que Juan. Ya estaba, era el Verbo encarnado. Siempre existió, estuvo ahí con el Padre y fue manifestado a los hombres por el amor de Dios. Por eso nos envió a Jesucristo. Por eso es el Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Manifestó su voluntad, manifestó su gracia y su amor enviando a Jesucristo. Era antes que Juan, era antes que todos los hombres, era antes que todos los patriarcas, era antes que todos los antiguos. Aleluya. Ya estaba allí, estaba el Cordero inmolado, preparado para ser enviado a salvar a los hombres. Estaba ahí el alfa y la omega, estaba ahí el principio y el fin, el creador de todas las cosas estaba allí. Y dice la Biblia, verso 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y declara el propósito por el cual él hacía lo que él hacía, por lo cual él se metió en un desierto, porque había nacido con propósito, tenía propósito de Dios y había aceptado el propósito. Estoy hablando de Juan el Bautista. Y la Biblia dice también, dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Vuelve a decir:
Y tal vez tú no le conoces que me estás escuchando. Tal vez eres un amigo, tal vez eres un vecino, tal vez eres alguien que te gusta el evangelio, pero aún no le has conocido. Pero dice Juan así, él sabía que venía, él sabía que era mayor que él sabía que era antes que él, pero no le había conocido. Y llegó el tiempo para conocer al Maestro, llegó el tiempo para conocer a Jesucristo. Y hoy es el tiempo para que usted conozca a Jesucristo. Conózcale. Él no es una religión, Él es una relación. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podríamos llegar a Dios. Aleluya. Él pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestras culpas sobre Él. Él nos liberó. Él tomó nuestro lugar y nos dio el de Él en la presencia de Dios. Ahora podemos ser hijos de Dios. Aleluya. No por méritos humanos, no porque lo hicimos bien, no porque somos mejores, no porque oramos más, sino porque el velo se rasgó cuando Jesucristo se puso en el lugar del pecador, en tu lugar y en mi lugar. Allí nos dio acceso directo al Padre, cuando derramó su sangre, su última gota, y con esa sangre tuvo derecho a entrar, no solo Él, sino todos los que han creído en Él. Y podemos entrar. Y Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Juan da el testimonio de lo que ocurrió con Jesucristo y lo están oyendo. Y dice la Biblia, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque Juan estaba bautizando en agua, pero venía Jesús a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, para que los hombres pudieran vivir en este camino. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos vencer el mundo, no podremos vencer la carne, que creo que es nuestro mayor enemigo. Porque Satanás es un enemigo vencido, es un enemigo que está afuera. Pero cuando nosotros no podemos vencer nuestra naturaleza humana, esa está con nosotros todos los días, esa está caminando con nosotros. Yo digo, la que duerme contigo, la carne, la que te lleva a tener deseos que desagradan a Dios, la que te llevan a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, la que te hace caer en la tentación, porque dice que es por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos que nosotros hacemos las cosas malas, porque no nos hemos negado a nosotros mismos, no hemos renunciado. Pero cuando el Espíritu Santo y fuego viene a nuestras vidas, Él quema la impureza, Él viene a traer cambio, Él viene a traer transformación, Él viene a traer renuncia. Aleluya. Y ahí estaba Juan dando testimonio que Jesús venía, y cuando Él viniera, Él iba a bautizar, que este Jesús que Él no conocía, Él sabía lo que iba a hacer. Iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y dice, y yo le vi. Aleluya. Un aplauso por ese Juan. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y encontramos que al siguiente día los discípulos, los que escucharon todo este testimonio, querían seguir a Jesús. Querían seguirle. ¿Quién no quiere seguir a Jesús? Cuando se revela, cuando sabemos que es el Hijo de Dios, que puede cambiar nuestras vidas, que puede transformarnos, que puede cambiar nuestro lamento en baile. A mí me lo cambió, aleluya. Mi tristeza se fue. Yo le digo, tú eres quien me llenas de deleite. Tú eres quien me has dado amor para mi esposo, para el ministerio. Si no hubiese sido por Dios, no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Ebenezer, Jehová ha sido nuestra piedra de ayuda, ha sido nuestro socorro, ha sido nuestra piedra de socorro. Aleluya, ha sido Dios. Estos discípulos querían seguir, y creo que tenían calidad de discípulos, porque le preguntaron, Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Porque yo creo que aún todavía Jesús está preguntando, ¿qué buscáis? ¿Por qué me sigue? Porque hay gente que solo sigue a Jesús por un milagro. Hay gente que sigue a Jesús porque vieron las maravillas. Ocurrían en aquellos tiempos y ocurre hoy. Hay gente que dice, Jesús puede darme comida, casa. Jesús puede darme esposo. Jesús puede darme carro. Jesús puede darme dinero.
Pero Jesús le dijo a ellos: ¿qué buscáis? Y tal vez nos está diciendo hoy: ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres? Aleluya. Pero dice que ellos dijeron: Rabí. Ellos le dijeron Rabí. Ellos le reconocieron como maestro. Un aplauso para los que reconocen a Jesús no solo como el Señor de su vida, sino como aquel que puede enseñarle, aquel que es el maestro. Aleluya. Aquel que conoce todas las cosas que nosotros no conocemos. Les dijo: venid y ved. Fueron, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Eso significa que era tarde. Así que se quedaron. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Habían oído el testimonio de Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón. Diga conmigo: Simón. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, y esto fue el rema que Dios me dio esta tarde. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón. Yo conozco que tú eres una caña endeble. Eso significa, Simón, yo conozco que tú tienes un carácter que no es firme. Yo conozco que tú te dejas mover por cualquier circunstancia. Yo conozco tu condición. Pero dijo Jesús: yo conozco que tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Y la misma escritura dice que quiere decir Pedro. Y este Pedro significa roca firme, significa determinación en el carácter. Aleluya. Entonces entendemos con esta conversación que Dios nos permite ver en la escritura que ocurre con estos primeros discípulos que vinieron a Jesús. Esta conversación de Simón con Jesús, donde Jesús le da una nueva identidad, que hay un propósito y su nombre va a representar lo que Dios va a hacer con él. Necesitaba tener el carácter para cumplir el propósito. Y el Espíritu Santo me mostraba que esto no ocurrió al final del camino. Esto ocurrió en el primer encuentro. Jesús le estaba diciendo: hay algo grande para ti. No le podía contar todo lo que había, pero había un gran ministerio para Pedro. Pero no podía seguir siendo Simón. Por eso el título es de Simón a Pedro. Y hay mucha gente que tiene que ser transformado, y creo que todos tenemos que ser transformados de Simón, de lo que éramos antes, a lo que Dios quiere llevarnos para cumplir el propósito. Usted diga amén allá en la casa. Usted diga gloria a Dios. Hay cosas que entregar, hay cosas a las que se debe renunciar, hay cosas a las que debemos morir. Aleluya. Literalmente ya no pueden tener influencia en nuestras vidas para poder que se cumpla el propósito de Dios. Y ahí estaban en su primer encuentro. Dios le está diciendo a través de Jesucristo, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios, como lo presentó Juan. Ahí está manifestándose que el hombre necesitaba una transformación. Y quiero decirle que este es el mensaje. Necesitamos ser transformados. Y hay gente que vive muchos años amando al Señor, levantando sus manos, adorando a Dios, orando, intercediendo, predicándole la palabra a otro, y aún puede ser dando testimonio de Jesús, hablando cosas buenas de Dios y de Jesús, pero sin transformación en su vida, sin cambios en su vida. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice a Simón que ahora él será Pedro, porque Dios se había fijado en él. Porque Dios se ha fijado en ti. Porque Dios se ha fijado en nosotros. Porque Dios tiene grandes planes. Dios tenía grandes planes con Pedro. Nosotros vemos la historia en el libro de los Hechos,
que aún se escribe con la iglesia, pero en aquellos días donde inicia la iglesia bajo el fuego de Pentecostés, bajo la unción de gloria por el Espíritu Santo, donde los hombres no solo hablaron en lengua, los hombres hicieron lo que no podían hacer. Aleluya, el mover sobrenatural de Dios vino a la iglesia. Los congregados en su nombre recibieron el poder de lo alto, y encontramos a un Pedro haciendo milagros, y dice que caminaba por las calles, y aún al pasar Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Encontramos que había un gran llamado, que había un gran ministerio para la vida de Pedro. Habían grandes planes, y Jesús desde el inicio está buscando la transformación del hombre. Está buscando la transformación del discípulo. Está buscando la transformación del hombre que Él ha escogido para cumplir el llamado. Roca inamovible, roca inconmovible. Eso quería que fuera Pedro, que fuera una roca, que tuviera un carácter firme, que fuera fuerte, que fuera valiente, que fuera decidido, aleluya, que pasara las pruebas. Pero algo ocurre en la vida de Pedro, y nosotros vemos algunos cambios de actitud en su vida que me llevaron hoy a reflexionar y meditar en esta escritura y a estudiar un poco sobre la vida de Pedro, porque ciertamente que el deseo de Jesús era la transformación desde el principio. Y creo que es el deseo del Señor y de nuestro Dios para con todos aquellos que tenemos un encuentro con Él. Que vivamos esa transformación, que vivamos ese cambio en nuestro carácter, en nuestra vida. Para Pedro, ese cambio de nombre representaba un cambio de identidad, porque Dios quería usarlo para cumplir el propósito. No puede ser endeble, no puede ser movedizo, no puede ser liviano, no puede dejarte mover por cualquier viento, por cualquier sentimiento, por cualquier opinión, porque sabes, la gente tiene opiniones de nosotros que tal vez no sean las correctas, pero eso no te puede cambiar la actitud, eso no te puede mover. Tú tienes que mantenerte firme ante el llamado, ante el ministerio, ante la obra que Dios te ha dado para hacer. Y encontramos en estos cambios de actitud en la vida de Pedro que faltó transformación desde el principio. Puede decir hoy usted, esta tarde: necesito transformación en mi vida. No espere que pasen los años para usted reconocer que es necesario cambiar de Simón a Pedro. Lo primero lo encontré en Juan capítulo 6. Puede haber muchos textos más, vamos a tomar estos rápidamente esta tarde. En el capítulo 6, en el versículo 60, encontramos una declaración de Pedro que nos hace ver, o pareciera que está firme, o que él está firme en sus convicciones. Dice el verso 60: al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto no solo pasa en este tiempo, porque gente ha vuelto atrás, gente nos ha dejado, porque parece que la palabra es muy dura, ¿no? Porque parece que es muy difícil el evangelio. Pero esto ocurrió en aquellos días con Jesús también.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, aleluya, ya caminando con el maestro, ya teniendo la revelación de quién era el Cristo, quién era el Señor, viéndolos hacer milagro. Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta respuesta de Pedro, nosotros miramos que al parecer sus convicciones eran firmes, que al parecer él estaba seguro de quién era Cristo. El Cristo, su rabí, su maestro, su Señor, su líder. Él estaba seguro a quién él estaba siguiendo. ¿A quién iremos?, dijo. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque muchos habían dejado a Jesús, pero él dijo: nosotros te hemos creído, nosotros estamos aquí. Y me parece como que si hubiese estado diciendo: nosotros vamos a seguir aquí. Pero algunas veces nuestra condición cambia cuando las circunstancias cambian. Nuestra posición varía. Y es lo que Dios o Jesucristo quiso hacer con Pedro desde el inicio. Que hubiese una transformación para que él siempre estuviera firme. Que hubiese una transformación para que él tuviera convicciones en todo tiempo. Gente en la pandemia, en crisis, cristianos asustados, con miedo. Gente creyendo que el enemigo lo iba a destruir, cuando tenemos promesas de Dios en nuestra vida, cuando Dios nos ha hablado de un futuro glorioso, aleluya, cuando Dios nos ha dicho para nosotros y nuestras generaciones sus bendiciones. Y yo creo que si Dios te dio promesa, esa promesa te va a preservar. Esa promesa va a preservarte a ti y a los tuyos. Te va a guardar de la crisis, te va a guardar del mal. Todo lo que proviene de Dios permanecerá, aleluya. Va a permanecer tu vida ante las circunstancias. Aunque pases por el agua, no te anegará, aleluya. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dijo el Señor, porque yo soy tu redentor. Y Dios nos da esta palabra para que confiemos en Él, para que vivamos esa transformación que se llama metamorfosis, de lo feo a lo bueno, a lo bonito, el cambio, aleluya. Pedro necesitaba ser transformado, porque aquí vemos una declaración confirmando que él cree en Jesucristo. Pero más adelante nosotros vemos, y la Biblia dice en Marcos, quiero que vaya ya conmigo, porque en este evangelio nos narra en el momento, capítulo 14, en el momento de que Jesús es perseguido ya para ser llevado a la muerte. Y la Biblia dice en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ya se habían llevado a Jesús, pero este Pedro estaba allí, dice que calentándose. Y alguna vez aprendimos que estaba calentándose con fuego extraño. No estaba lleno del Espíritu Santo como debía estar. No estaba en la presencia de Dios como debía estar. Y tal vez algún teólogo me escuche y dice: el Espíritu Santo no había descendido todavía. Pero nosotros sabemos que había un sello, que había una presencia de Dios. Y la Biblia dice: mas él negó diciendo: no le conozco. Verso 68. Ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez
Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Yo me imagino que ellos estaban hablando el lenguaje del reino. Ellos estaban hablando como gente convertida, aleluya. Ellos no estaban hablando como los borrachos, ellos no estaban hablando como los desamparados, ellos estaban hablando como la gente que camina con el Señor y habla diferente. Hay alguien en esta tarde que puede decir amén allá en su casa, porque los que caminan con el Señor, los que han conocido al Señor, tienen un lenguaje diferente. Pero Dios no quiere que solo sea el lenguaje, sino que sea el carácter, que sea el corazón, que tú te puedas mantener firme aunque las circunstancias sean cambiantes, aunque los tiempos cambien, aunque las épocas cambien, aleluya, aunque entremos en una pandemia. Quiero decirle hoy que como entramos en una pandemia, así mismo saldremos de ella. Así saldremos de ella. Y usted se va a acordar de esto como la historia, como el recuerdo, remembranzas del pasado. ¿Recuerdan cuando estábamos en pandemia? La fiestita o la reunioncita o lo que hubo con mascarilla. Recuerda todo lo que vivimos, quedará atrás, porque así como entramos, así también saldremos. Pero ellos identificaban a Pedro como alguien parecido al maestro. Pero no solo tiene que ser la manera de hablar, no solo es la manera de vestir, no solo es la manera de vivir, sino mantener tu condición y tu posición donde debe estar. Aunque la circunstancia cambió, ya estaban en peligro, estaban en riesgo, estaban siendo perseguidos. Entonces él comenzó a maldecir y yo digo, wow, parecía que estaba firme. ¿A quién iremos, Señor? Hay gente que parece que está firme. Durante estos años de ministerio, yo no he sido la más firme, pero aquí estamos. Pero hay gente que parece que está muy firme, pero cuando las circunstancias cambian, ellos cambian también. Y la Biblia dice, entonces él comenzó a maldecir. Ya no hablaba como ellos, ya no pensaba como ellos, ya no estaba actuando como ellos. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y yo dije, ¿para cuántos habrá cantado el gallo? Dije, aquí hay un mensaje. ¿Para cuántos está cantando el gallo en este tiempo de pandemia? ¿Y qué es eso, pastora, del canto del gallo? Que el Señor dijo que esto iba a pasar. El Señor dijo que tenías que mantener tu fe, que pararte sobre la roca, que edificar tu casa con la roca para que cuando vinieran los vientos y las tempestades y las lluvias, tu casa no cayera. Tu vida, tu posición como creyente, como un seguidor de Cristo, no cambie. Pero Pedro cambió. En el peligro dijo, yo no lo conozco. ¿Qué? Pero tú eres como ellos, tú hablas como ellos, yo te vi con ellos. No, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y comenzó a maldecir y a jurar que seguramente en la vida con Cristo no lo estaba haciendo. Pero ahora, una vez viendo que su propia vida corría peligro, que podía ser llevado y que podía ser crucificado, negó al Señor. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y cuando el gallo canta es cuando ya ha acontecido lo que el Señor dijo. Ya él ha negado al maestro. Y dice, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba porque recordó que ese era su maestro. Recordó que tenía propósito, pero que no había vivido la transformación en su carácter, en su persona. Esto es hombre interior, aleluya,
sus convicciones tenían que estar arraigadas para cuando vinieran las dificultades. Por eso decimos, esto no se trata de emoción, esto no se trata de sentimientos, Señor, que yo te amo. Esto se trata de convicciones firmes, que nada ni nadie te haga moverte de tu posición, ni de tu condición, ni de dejar de seguir al maestro, de negar al maestro porque estás en peligro. Para eso tenemos a Dios que nos puede guardar, que puede proteger nuestra vida, que puede proteger nuestra familia, que puede escondernos en el hueco de su mano. ¿Sabe? Este fin de semana el Señor me recordó algo que viví cuando comencé a caminar con el Señor, que tenía muchos temores, muchísimos temores. Y creo que el mayor temor que yo tenía era fallarle a Dios y volver atrás. Y yo le decía, Señor, libérame de esto, libérame de esto, libérame de esto. Y bueno, y tenía miedos y temores. Y tenía que confiar en Dios. Y las brujas persiguiéndome, y entonces tenía que creerle a Dios, hasta que un día el Señor me mostró cómo habían ángeles asignados para mí. Y este fin de semana el Señor me recordó que hay ángeles asignados desde aquella época conmigo, y creo que con usted también. Pero necesitamos tener la revelación, porque si no, cuando estamos en un momento de peligro o de angustia, decimos, ay, estoy tan solo y estoy tan sola y tengo miedo y la gente la matan y pasan sucesos peligrosos y hay peligro en la calle. Pero el Señor me dijo, hay ángeles. ¿Te acuerdas que te asigné ángeles? Y sabe, no solo me asignó ángeles a mí personal, quiero decirle que Él te asignó ángeles a ti también. Asignó ángeles a los lugares. Y nosotros estábamos en el campamento, allí haciendo oficios y mirando las cosas este fin de semana. Y el Señor me dijo, cuando te di este lugar, también asigné ángeles. Ángeles que no solo te protegieran a ti, sino que protegieran a la gente que llega a este lugar. Y yo dije, oh Señor. Y me recordó los ángeles que un día me hizo ver en la iglesia. Hay ángeles, y me dijo, esos ángeles que te enseñé hace más de 20 años en ese edificio, están ahí todavía para ti. Y mi corazón se quebrantó en saber de que ha habido peligro, ha habido riesgo, ha habido batalla, pero Dios ha estado conmigo. Y en algún momento a uno se le olvida, pero Él te trae a la memoria que Él ha sido fiel, que Él ha cumplido su promesa, que Él estará contigo allí siempre, que no te dejará, que Él es más que un marido fiel, que Él es un Dios fiel, que Él es un Padre eterno, que Él tiene cuidado de la viuda, del hijo, del huérfano, de la desamparada, que Él tiene cuidado, aleluya, de aquel que invoca su nombre. ¿Por qué negarlo en el día de la prueba? ¿Por qué no tener convicciones que Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor, que Él es el Dios todopoderoso? Pero Pedro se olvidó y lo negó y maldijo y juró que no lo conocía. Pero luego lloró amargamente porque recordó la palabra que Jesús había dicho, que antes que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Recordó la palabra después que el gallo cantó. Y yo estoy hablándole a alguien en esta noche que Dios dice que no deje que el gallo cante para recordarte lo que Jesús dijo. Recuérdalo ahora. Vive ahora siendo fiel. Mantén tu integridad como cristiano. No te vendas por un plato de lenteja. No vendas tu primogenitura. No vendas tus derechos que Dios te ha dado por la necesidad de hoy. Mantente firme. Él tiene ángeles asignados para ti, para tu casa. Él tiene ángeles para tus generaciones. Oh, Rabasandarabaquía.
Y me atreví a irme más allá. Y le dijo: Señor, los ángeles de mis nietos. Y me dijo: también tienen ángeles. Y tengo una bisnieta muy pequeñita. Y me dijo: también ella tiene ángeles. Oh, Rabasandarabaquía. Quiero leer un versículo más. Y la segunda parte de este mensaje la predicaremos otro día. Usted síganos. La Biblia dice en Juan capítulo 21, en el versículo 15. Y cuando hubieron comido, porque Jesús aparece después de la resurrección, allá en la playa donde están sus discípulos. Y dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció. Y me llamó la atención que Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás. Parece que estaba hablando con aquel que no había vivido la transformación. Parece que estaba hablando con aquel con el que se había encontrado la primera vez. Parece que estaba hablando con aquel que no había recibido el cambio de identidad para cumplir el propósito. Parece que estaba hablando con aquel Simón, con aquella caña endeble, con aquel frágil y quebradizo. Pero le estaba diciendo: hay un propósito y tienes que amarme para cumplirlo. Y se trataba de apacentar los corderos. Y el Espíritu Santo me decía esto, y se lo digo con un corazón sincero: el propósito siguió siendo el mismo. El que tenía que cambiar era Simón, porque eso de apacentar mis corderos, eso de pastorear mis ovejas, eso de apacienta mis ovejas, era lo mismo, era el mismo propósito, era el mismo llamado, era la misión, era la comisión dada a Pedro. Pero él tenía que ser transformado. Y algunas veces estamos esperando que Dios transforme el propósito y yo siga igual y yo me quede como estoy, débil. Que Dios cambie a los demás, que Dios haga todo lo que tenga que hacer con las circunstancias, pero yo quiero seguir siendo el mismo. Y Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Porque ciertamente que amaba al Señor, pero tenía que cambiar. Porque el llamado no lo podía hacer Jonás, no lo podía hacer Simón, hijo de Jonás. El llamado lo tenía que hacer y cumplir Pedro. Una roca inconmovible, Cefas, alguien firme en su carácter, alguien que enfrentara los vientos y las tempestades. Le dijo al Señor, allá estando Jesús en el mar de Galilea, le dijo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Aleluya, un hombre que se atreviera. La gente dice dudó, pero sabe, se vio caminando sobre el mar. El Señor quería un Pedro valiente, uno que dijera: en tu nombre, más por tu palabra echaré las redes. Y la Biblia dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El llamado estaba en pie. Él encontró a un Pedro pescando nuevamente. Había vuelto a lo que era su profesión. Pero Dios, Jesucristo, tenía un llamado para Pedro.
necesitaba una transformación en su vida y seguro en sus deseos, en su condición como un hombre, pasar a ser un Pedro que confiara y dependiera de Dios y viviera para cumplir el propósito de Dios. Quiero orar en esta tarde con aquella vida que le dice: Señor, yo tengo que pasar de Simón a Pedro. Este mensaje continuará. Esta es la primera parte, pero el Señor quiere que oremos. Alguien dice: quiero ser transformado para cumplir el propósito, porque no quiero negar al Maestro cuando las circunstancias cambien, cuando vengan tiempos difíciles y tengo que mantener mi fe. Quiero continuar diciendo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No quiero entristecerme si hoy viene el Señor y me dice: ¿me amas? Tengo un llamado, tengo un propósito, pero necesito tu cambio, necesito tu vida renovada. Que no sigas pensando como pensabas antes, que no pienses como Simón, hijo de Jonás, sino como el Pedro que Jesús escogió. Alguien cierra sus ojos y dice: Señor, aquí estoy. Quiero ser transformado. Jesús, aquí en mi corazón. Como un niño. Quiero sufrir el cambio. Jesús, quiero vivir la metamorfosis. Quiero renunciar a mi vieja manera de pensar, mi vieja manera de vivir. Oh, Rabasandarabaquía. Alguien levanta sus manos, o alguien quiere ponerse de rodillas y decirle: no quiero seguir siendo Simón. No quiero decirle al Señor que lo amo, pero seguir siendo Simón. No quiero decirle al Señor que lo amo, pero que me busque allá donde estaban los pescadores. Había dejado el llamado a un lado. Había perdido la emoción, la pasión. Y lo que se necesitaba eran convicciones. Alguien dice: Señor, aquí estoy. No quiero seguir siendo Simón. Quiero ser Cefas. Quiero ser Pedro. Quiero ser piedra que no se mueve fácilmente. Que los sentimientos no le traicionan aunque los tenga. Que la emoción no es que controla su vida. Que la carnalidad no es que dirige, sino la palabra de Dios en su corazón. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Recibimos esta palabra y te damos gracias por ella. Y si usted no le ha conocido, si tal vez está haciendo la obra de Dios, Juan no le conocía, dijo: yo no le conocía 2 veces, pero luego dijo: pero yo le vi, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él los bautizará. Si no le ha conocido en esta noche, dígale: Señor Jesús, me rindo a ti. Dígale: confieso que te necesito como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y mis transgresiones. Perdona mi iniquidad y mi maldad. Oh, Rabasandarabaquía. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero seguirte, pero no te seguiré como Simón. Te seguiré como el Pedro, como el que recibe una nueva identidad,
como el que deja que el Espíritu forme un nuevo carácter para cumplir el propósito. Espíritu Santo, gracias. Oro por todos aquellos que recibieron la palabra y que dicen: no seguiré siendo Simón, un indeciso. No seguiré siendo el Simón que el Señor le dio una nueva identidad, que era Pedro. Aceptaré el llamado, pero también aceptaré la identidad, la nueva identidad, la que cumple el propósito y el cambio, la que no deja que la pandemia le haga olvidar que tiene un ministerio, que tiene un llamado, que tiene un propósito, que tiene una asignación del cielo y que es irrevocable. Las circunstancias van a cambiar en la vida de los Pedro, pero los Pedro tienen que mantenerse firmes, mirando el invisible, diciendo: tengo un ángel conmigo que fue asignado, aun cuando yo no sabía cómo caminar este camino. Señor, gracias por tu palabra, por los que la escucharon y los que van a escucharla más adelante. Que sea de bendición a sus vidas, Señor. Y aquel que recibió a Jesús como su Salvador en esta noche, dirígelo en su caminar, Padre. Que sea tu Espíritu Santo poniendo ese nuevo deseo, ese deseo de transformación. Que el que robaba ya no robe más, que el que mentía ya no mienta más. Padre, gracias, porque esta es tu noche y tu palabra y tu Espíritu Santo, y ninguna de tus palabras caerá en tierra. Cayó en nuestros corazones, Señor. Bendigo tu pueblo y declaro que son benditos al salir y benditos al entrar. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios van con ellos. Que los ángeles asignados, diga conmigo, hay ángeles asignados. Oh, gracias. Están ahí. Están con tus hijos. Están en tu casa. Están en tu salida y en tu entrada. Están en el automóvil, en el camino. Aleluya. Bajo la sombra de sus alas. Están con mis nietos, Señor. Están con mis bisnietos. Están con la familia que me diste un día. Me prometiste una familia y me la diste. Gracias, Señor. Dios cuida de mí. Aleluya. Bajo la sombra de sus alas. De Simón a Pedro, para cumplir el propósito. De Simón a Pedro, para no negarle. De Simón a Pedro, para no volver atrás. Aleluya. De Simón a Pedro, para aceptar el llamado irrevocable de Dios. Gracias, Padre. Bendigo la iglesia Ágape. Bendigo al pastor Emilio. Bendigo nuestras generaciones. Bendigo los hijos espirituales que nos diste. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le bendigo en esta hermosa noche. ¿Verdad que quiero seguir? Usted se puede imaginar lo que yo he pasado estos 6 meses después que termino de predicar aquí. Algunas veces me siento ahí pensando, tocada por el Espíritu. Algunas veces continuamos llorando. Pero vamos a volver a la iglesia y vamos a seguir ministrando después que predicamos. Tal vez nunca como antes, pero Dios tiene una nueva manera para ministrar. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerden nuestra cita mañana, 5 de la mañana, líderes y servidores de Ágape. Estaremos ahí juntos nuevamente. Dios le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y ponga en usted paz. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén.